Bien, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. El tema que vamos a escuchar es el diagnóstico microbiológico de las infecciones del tracto intestinal. Estas infecciones pueden afectar tanto al intestino delgado como al intestino grueso, y particularmente las conocemos como gastroenteritis aguda, siendo el síntoma más frecuente la diarrea. Ahora, una diarrea como tal puede presentarse de forma aislada o puede presentarse también en forma de brote, es decir, varios casos al mismo tiempo en un mismo lugar. Cuando se tratan de casos aislados, se valora antes de enviar alguna muestra al laboratorio, puesto que muchas veces se trata de casos que no son graves, que no necesitan tratamiento y que tampoco requieren hospitalización, puesto que se trata de una o dos cámaras diarreicas donde no hay moco y tampoco hay sangre. ¿Y a qué le llamamos diarrea? Jenny, ¿a qué le llamas diarrea? No sabía que tú también eras Jenny, pero Jenny, repito la pregunta. ¿A qué le llamas diarrea? Era cuando había como una lesión a nivel de las placas de vello A ver, nuestra invitada del grupo de otro día. ¿Qué será diarrea, doctora? cuando existe un daño a los enterocitos debido a la deshidratación o por la cantidad de calcio intracelular que puede existir dentro de estos grupos de células del intestino. Ok. Ese es un mecanismo patogénico de una bacteria en particular, pero la pregunta sigue siendo ¿qué es diarrea, Romina? ¿Aumento de qué? Aumento de agua. Hay personas que van a defecar una vez al día, otras 2 veces al día y otras 3 veces al día. Pero también hay personas que van cada 2 o 3 días o cada semana. ¿Qué será diarrea entonces? Espera, sálvalos, porque no saben lo que dicen. Es el aumento de la permeabilidad del tubo digestivo que va... Ya, la diarrea es definida clínicamente como el incremento de la frecuencia de las deposiciones. Si yo hago 2 veces y de pronto hago 4, ya eso es diarrea. Sí. Pero que va acompañado de una disminución de la consistencia de las heces. Es decir, semisólidas o líquidas. Esa es la diarrea. Incremento en la periodicidad, o sea, hago más veces en un momento y va acompañado de una disminución de la consistencia. Entonces, desde ese punto de vista, la diarrea puede deshidratar, pero puede que se trate solamente de 1 o 2 cámaras y eso no necesita mayor reposición de líquidos, salvo lo que se consume de rutina. De hecho, muchas de las diarreas causadas por toxinas bacterianas, como las toxinas del Staphylococcus aureus o las toxinas del Bacillus cereus, causan episodios de diarrea que son autolimitados, de corta duración, que no representan mayor problema. Así que allí muchas veces nadie va al médico a hacerse la consulta, simplemente toman algo y se les pasa. El problema viene cuando esa diarrea va acompañada de deshidratación, alteración de la conciencia, postración del paciente, lo que denota una clínica severa, ya no es leve. Peor aún si está acompañada de sangre en las heces. La sangre en las heces se conoce como disentería. Dice ya, hace popó con sangre, eso es disentería. ¿Qué bacterias producían disentería? A ver, vamos a preguntar. A ver.
¿Qué bacterias producen disentería? A ver, acuérdense. Bacteria, doctor. Bacteria. ¿Qué bacterias producen disentería? ¿Cuál de las Escherichia coli? La enterohemorrágica. Bien. ¿Cuál más? ¿El Campylobacter yeyuni producía diarrea con sangre o no? Sí. ¿Cuál más? ¿La Shigella produce diarrea con sangre o no? Sí. Ya se hemos olvidado. Esto será motivo de incluirlo en el examen final porque se acuerda. No lo que estudiamos por completo. Bien. La disentería. Bacterias y otros microbios que pueden producir diarrea con sangre. Pacientes inmunodeprimidos, pacientes que están pasando por un proceso de inmunosupresión que puede ser congénito, puede tener una inmunodeficiencia o puede ser adquirida por alguna enfermedad metabólica, por alguna otra infección asociada, por ejemplo, VIH. Pacientes con cáncer, pacientes que están recibiendo tratamiento con corticoides, sobre todo los que hacen enfermedades de tipo autoinmunitario, hacen inmunodepresión porque el corticoide naturalmente es un inmunodepresor. Las diarreas del viajero, las diarreas producidas en personas que tienen comportamiento sexual promiscuo. ¿Qué será promiscuo, Fabio? ¿A qué le llamamos promiscuo? ¿Cómo definiríamos a alguien que es promiscuo? ¿Cuántas? Pues cuántas. ¿Con cuántas? ¿Relaciones? ¿Con cuántas? ¿2, 3, 4, 5, 10? ¿Más de 3? ¿Así? No sé, opiniones. Doctora, ¿a qué le llamamos promiscuo? Hay horas feministas, puede ser con diferentes. Ya, ¿qué más? ¿Cuántas? 2, 3, 5, 10, 15, 50, no hay número. Más de 2 al mismo tiempo ya es promiscuo. Más de 2 al mismo tiempo ya es promiscuidad. ¿Okay? Entonces, en esas personas con ese tipo de comportamiento elevan su riesgo, obviamente, de tener alguna infección de transmisión sexual, dentro de ellas el virus de inmunodeficiencia humana. Y parte de la clínica del virus de inmunodeficiencia humana en su parte inicial es la diarrea. En un 25% de pacientes y en otro 25% de pacientes un síndrome respiratorio agudo de vía superior. Y en otro 50% asintomáticos en la primera parte. Diarreas prolongadas con tratamiento, pacientes que tienen diarreas crónicas. Vamos a estudiar dentro de unas 3 o 4 semanas algunos parásitos que producen diarreas durante meses e inclusive años. Esas se estudian, de hecho. Lo mismo aquellos pacientes que han recibido tratamiento, sobre todo antibiótico, y aún así la diarrea no cesa, no termina, no cura, no cae. Todos esos casos acuden a la consulta y todos esos casos reciben como indicación de examen de laboratorio un examen coprológico funcional y un cultivo de heces. Dentro de ese examen coprológico funcional, siendo la muestra las heces, una de las pruebas que se les hace a esas muestras se denomina reacción inflamatoria. Vamos a ver más adelante en una imagen. La reacción inflamatoria nos demuestra la presencia de células inflamatorias en el moco de las heces, particularmente polimorfo o mononucleares. También se realiza un cultivo. De hecho, si estoy buscando el agente etiológico causal de la enfermedad diarreica, si sospecho que es infección, me interesa saber si se trata de algunas de las bacterias mencionadas. Muchas de ellas se pueden aislar en cultivos. Y si no fuese así, si se tratase de microbios que no se pueden aislar en cultivo, puedo utilizar las pruebas inmunológicas. Existen pruebas de tipo antígeno-anticuerpo, de tipo ELISA o también de tipo inmunocromatográfica, como la que van a trabajar hoy día dentro de algunos minutos. ¿Para cuáles? Para los virus, sobre todo.
rotavirus, adenovirus, calicivirus que producen diarreas. También existen pruebas antígeno-anticuerpo para algunas bacterias, por ejemplo, para la Escherichia coli enterohemorrágica, para el Campylobacter. ¿Y por qué existen pruebas antígeno-anticuerpo para esos microbios? Si esos microbios pueden ser aislados por el tiempo que demore el aislamiento. Una diarrea con sangre no puede esperar mucho tiempo para ser tratada, sobre todo si necesito saber la etiología. Es por eso que se usan las pruebas rápidas. También existen pruebas de tipo inmunológico para algunas toxinas bacterianas. Forma de saber si la toxina está presente en las heces, de hecho se eliminan por las heces también con este tipo de pruebas. Y en algunos casos en particular sí se puede realizar la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, sobre todo si se trata, por ejemplo, de Escherichia coli enterohemorrágica, porque ese es un caso que se notifica, es una enfermedad infecciosa de notificación obligatoria. Ahora, todo lo descrito corresponde a casos aislados que se presentan en cualquier domicilio, en cualquier institución. Pero si se trata de un brote, o sea, varios casos al mismo tiempo en el mismo lugar, allí sí se necesita realizar el estudio epidemiológico para saber la etiología, porque puede tratarse de algo de repente mucho más serio. Entonces se hace coordinaciones con los laboratorios locales para tomar todas las muestras y procesarlas. Pero esto funciona, este algoritmo se trabaja en las gastroenteritis agudas, o sea, en las diarreas agudas. ¿Y a qué le llamamos diarrea aguda? Aquella diarrea que demora menos de 2 semanas en resolverse. Aquella que dura más de 2 semanas, más de 15 días, ya se llama diarrea crónica. La diarrea crónica tiene otras connotaciones, porque para yo catalogar de diarrea crónica debo de, primero, descartar lo siguiente. Primero, que el paciente haya tenido alguna resección intestinal cercana, porque si le han cortado un pedazo de intestino, se supone que su superficie absortiva es mucho menor, así que hay incremento en la carga osmótica en las heces y eso puede causar diarrea también, diarrea osmótica. Segundo, si el paciente ha tenido radioterapia, si un paciente con cáncer y ha recibido radioterapia abdominal, uno de los tejidos más frágiles frente a la radiación, sobre todo la gamma, es el epitelio intestinal. Se muere rapidito el ácido intestinal y tiene que pasar 5, 6, 7 días para que pueda volver a generarse otro epitelio, y en ese interín muchas veces hay diarreas. Tercero, pacientes que están sometidos a antibiótico-terapia prolongada, sobre todo en infecciones severas. Estamos hablando de neumonías que hacen sepsis, bacteriemias, enfermedades urinarias altas, infecciones urinarias altas que hacen sepsis también, pacientes grandes quemados que hacen sepsis también, muchas veces, no sé si bien cierto, están postrados, pero usan pañal y la diarrea igual se presenta. Otro, los pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, pacientes con diagnóstico de virus de inmunodeficiencia humana. Muy probablemente en esos pacientes la diarrea sea parasitaria, Clostridium, puede ser también Ciclospora, entre otros. Y no hay que perder de vista la desnutrición, puesto que la desnutrición también es una causa de diarrea crónica en algunos pacientes. Además de ello, hay que descartar, antes de mandarnos a estudiar microbiológicamente una diarrea, hay que descartar la intolerancia a la lactosa, que es bastante más frecuente de lo que parece. Entonces, ¿cómo descartamos la intolerancia a la lactosa? Suprimimos todos los alimentos que la tengan, por leche, queso, mantequilla y otros. Y si la diarrea termina con eso, la prueba terapéutica de que se trataba justamente de intolerancia a la lactosa. Y si no es así, si descartamos todo lo anterior, incluida la intolerancia, recién procedemos a realizar los exámenes microbiológicos correspondientes, que son los mismos que vimos en la parte aguda, solo que aquí los coprocultivos se piden 3 veces. A eso se le llama coprocultivo serial, 3 veces, en 3 oportunidades.
¿Por qué 3 veces? Porque de esa manera se incrementa la probabilidad de poder aislar el agente causal. ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 2? Porque estadísticamente con 3 muestras se alcanza un umbral lo suficientemente significativo para poder encontrar ese resultado. Como todas las pruebas en microbiología, el análisis de las heces pasa por las 3 fases conocidas: preanalítica, la analítica y la posanalítica. En la preanalítica existen algunas indicaciones que tienen que brindarse al paciente no para su preparación. La diarrea no hay preparación, simplemente la diarrea llega y ya está, pero sí para la colecta de la muestra y para el transporte de la misma. En principio, debe utilizarse un envase limpio. Un envase limpio. No se necesita estéril, no, porque las heces no son estériles. Entonces, el envase puede ser limpio, de preferencia que tenga tapa rosca. Estos envases de aquí no son los más apropiados porque tienen la boca angostita. Entonces, colocar allí las heces es bastante dificultoso, a pesar de que tiene su espátula, su cucharita. ¿Qué es lo que se recomienda? Frascos de boca ancha, como los frascos de orina, igualitos. Y allí se puede colectar la muestra. Ahora, el paciente no va a defecar pues en el frasco, va a tener que hacerlo en el inodoro o, preferentemente, y es mejor, en una vasenica, en un vasín, y de allí va a tomar la muestra, una parte de ella, 30 mililitros, 30 centímetros cúbicos, es más que suficiente para poderlo transportar al laboratorio. Ahora, ¿qué parte va a escoger de las heces? ¿El principio, el final, el medio? ¿Qué parte le diremos? Porque le va a preguntar, doctor, y ya dice que cualquiera de donde agarre, de canto, ¿qué parte será la que necesitará de preferencia? El medio. Ya, ¿y por qué no del inicio? ¿Por qué no del final? Recuerden, no, cualquiera no. Recuerden que a mí nos interesa investigar si es que hay moco y hay sangre. Entonces, ¿dónde voy a encontrar los leucocitos metidos? Si es que los hay en el moco. Entonces debe elegir la parte que tiene moco, y si tiene sangre, mejor. Esa es la parte que se debe encontrar para traerse al laboratorio. La introduce en el recipiente, lo tapa y lo lleva. Eso debe ser en un plazo no mayor de 1 hora. ¿Y por qué? Porque las heces se descomponen rápidamente. Una vez que llega al laboratorio, se empieza a trabajar inmediatamente. Ese es el frasco que es el frasco de tapa ancha. La muestra debe de extraerse antes de tomar cualquier antibiótico. Si se trata de un bebé, evitar traer la muestra en el pañal. El pañal absorbe agua y desnaturaliza toda la muestra. Así que allí tienen que ingeniárselas para poder obtener su muestra. Algunos recomiendan darle la vuelta al pañal. Entonces, como la parte externa del pañal es impermeable, pues se pone al revés al bebé, y una vez que hace, de ahí sale. No se va a filtrar, no se va a meter en el absorbente. Y en el caso de aquellos pacientes que no pueden o ya no tienen tiempo de defecar, por ejemplo, en los pacientes con cólera, enfermedad por vibrio cólera, hacen tanta diarrea que se terminan deshidratando y están postrados. Entonces, a veces uno va a tomar la muestra, pero el paciente no hay forma de saber en qué momento va a venir la diarrea. En esos casos, se toma una muestra con un hisopo. Se introduce un hisopo a través del recto y ese hisopo se va a empapar con las secreciones del recto que contienen al microbio, porque allí se almacena, y ese hisopo va a ser conducido al laboratorio, una especie de medio de transporte, que es esta gelatinita que se ve acá y que sirve para transportarlos. No debe refrigerarse, no, porque las bacterias que crecen en el entorno intestinal están a 37 grados. Si yo las refrigero, las voy a matar. Preferiblemente se lleva de frente. ¿Qué se hace en la parte analítica? ¿Qué se hace en la parte del análisis? Ahí hay varias.
Primero, un examen macroscópico, que incluye ¿qué cosa? El aspecto de las heces sólida, líquida, el color de las heces y también la presencia de moco y de sangre, porque eso se ve a simple vista. También está el examen microscópico. Allí voy a realizar la prueba que se llama reacción inflamatoria. ¿Y cómo se hace la reacción inflamatoria? Voy a tomar una muestra con un hisopo de esa muestra de heces, una partecita, sobre todo la que tiene moco, la voy a extender en la lámina por dos flecos y le voy a colocar azul de metileno encima. Y luego lo voy a dejar secar, obviamente, lo voy a mirar al microscopio y ahí voy a observar a los leucocitos pintaditos y los voy a poder contar inclusive. Puede hacerse pruebas directas como la que vamos a hacer ahora para rotavirus, adenovirus. Las coloraciones, ¿me servirá la coloración de grado? ¿Servirá la coloración de grado? ¿Dice? ¿Para qué? Pues si casi todas las bacterias que están en el colon o en el intestino o en las heces son bacilos negativos. ¿Para qué utilizaría? La Escherichia coli enteropatógena, ¿qué es? Un bacilo gram negativo. La Escherichia coli enterohemorrágica, ¿qué es? Un bacilo gram negativo. Las bacterias de microbiota, en su mayoría, ¿qué son? Bacilos gram negativos. Se puede diferenciar. Es decir, la coloración de gram negativos. ¿Qué sí me serviría? Alguna coloración que me permita observar bacterias que tengan otra forma. Por ejemplo, el Campylobacter. El Campylobacter es un bacilo curvado. No es un bacilo simplemente gram negativo o gram positivo. Entonces allí sí me va a servir la coloración para observar particularmente Campylobacter. ¿Y cuándo lo voy a usar? Cuando la muestra que me traen es una muestra que tiene sangre, porque una de las bacterias que produce sangrado es Campylobacter. Luego viene el cultivo, que lo puedo hacer sembrando de manera directa la muestra en el agar, en el medio de cultivo, como van a hacer ahora. A eso se le llama aislamiento primario, muestra en medio de cultivo. Y existe otra que se llama aislamiento por enriquecimiento. ¿En qué consiste? Tomo la muestra, la voy a colocar primero en un medio líquido y después de un día lo voy a pasar al medio sólido. ¿Por qué en el medio líquido? El medio líquido permite el crecimiento mucho más rápido, solo que allí no voy a poder observar colonia, no hay agar, que colonia se va a formar. Pero sí me permite incrementar el número de microbios presentes. Teniendo en cuenta los factores de patogenicidad de los diferentes microbios que producen diarreas o enfermedades infecciosas intestinales, podremos desarrollar y hacer alguna prueba de tipo inmunológica y, mejor aún, si se trata de pruebas de biología molecular, dependerá del microbio, hay pruebas para todo hoy en día. El examen macroscópico. El examen macroscópico se hace evaluando el color de las heces, normalmente es medio ámbar, marrón, clarito. Pero puede ser amarilla, las heces también pueden ser verdosas, blancas, negras y rojas, hay de todo color. Depende de la nutrición y depende también de si hay algún otro problema adicional. Las heces negras, por ejemplo, son indicativos de una hemorragia intestinal, o sea, una úlcera estomacal, probablemente, o varices hepáticas. Ese color negro de las heces representa la digestión de la sangre con todos los jugos digestivos, tanto el jugo gástrico como el jugo intestinal. Las heces blancas nos hablan de un fenómeno llamado acolia, no hay color. ¿Quién le da el color a las heces? El esterco y el urobilinógeno. ¿Provenientes de dónde? Del metabolismo de las bilirrubinas. Pero si yo tengo un problema obstructivo a nivel del cístico del colédoco, no va a haber bilirrubinas en el intestino, por lo tanto no voy a tener forma de colorear esas heces y van a salir blancas. Las rojas, sangre. Y en algunos casos alimentos que pintan de rojo, no la ven de raro. La consistencia normal de las heces varía de acuerdo a la dieta de cada persona. Hay personas que tienen heces de consistencia pastosa, otros de consistencia sólida. De hecho, la consistencia líquida no es lo normal, porque el agua debe reabsorberse. Pero
pastoso y sólido es lo más frecuente, así que una alteración en esa consistencia indica la presencia de diarrea. La presencia de moco y la presencia de sangre también se hacen de forma macroscópica, y si no fuese suficiente, existe una prueba para determinar rastros de sangre que no pueden verse a simple vista. Eso se llama determinación de sangre oculta o prueba de Tébeno. ¿En qué consiste? En colocar una partecita de las heces en estas tiritas reactivas, y la presencia de color me indicará la presencia de hemoglobina en esas heces. Esa hemoglobina evidentemente procede de hematíes que están rotos. El examen microscópico con azul de metileno, al teñir el moco voy a poder ver estas formas. Estas formas redondeadas con estos núcleos, con estas morfologías polimorfonucleares, corresponde justamente a neutrófilos. Y estos de aquí corresponden generalmente a monocitos. Entonces, si yo veo en un paciente con diarrea que la respuesta inflamatoria es presente y es a predominio de polimorfonucleares, muy probablemente la etiología será de tipo. ¿Qué tipo será la etiología si la respuesta inmunitaria es a predominio de neutrófilos? ¿De? Claro, pero ¿contra qué tipo de microbio? El neutrófilo se encarga de enfrentarse con qué microbio. ¿Con los virus? Con las bacterias y con los hongos extracelulares. Eso hace el neutrófilo. Fagocita y destruye bacterias y hongos extracelulares. Así que si el paciente tiene diarrea y la reacción inflamatoria muestra leucocitos, es muy probable que el agente causal de esa infección sea una bacteria. ¿Por qué digo muy probable y no siempre? Porque hay infecciones bacterianas donde la respuesta inmunitaria no es mediada por neutrófilos, sino por macrófagos. Ejemplo, Salmonella typhi. ¿Por qué Salmonella typhi? Porque Salmonella typhi es un patógeno que es intracelular. Pues en ese caso intervienen los mononucleares, al igual que en las diarreas virales. La coloración que se utiliza para poder observar a Campylobacter jejuni es la coloración de Van. Y aquí ustedes pueden ver la presencia de estos bacilos curvados. Aquí están en parejito, están de a dos, forman diplobacilos. Aquí está solito, aquí está solito también. Esta imagen se describe en los libros como imagen en alas de gaviota, se llama, porque se parece al dibujo de una gaviota volante, pero corresponde a dos bacterias que se encuentran unidas por uno de sus polos. Campylobacter jejuni tiene la forma de bacilo curvado, luego se ve así. La siembra primaria se procede a realizar, ya la vamos a hacer en un momento. Recuerden que las siembras se hacen con las asas de siembras y los antibiogramas se hacen con los hisopios. ¿Qué tipo de medios de cultivo voy a utilizar? Hay un montón de medios de cultivo. ¿Cuáles son los más usados? Este es uno de ellos, el agar-macón. El agar-macón es un medio de cultivo fabricado, ideado, hecho a medida para bacterias gram negativas. Es más, tiene un inhibidor de crecimiento de bacterias gram positivas, que es el cristal violeta. Este medio contiene cristal violeta, por lo tanto impide que las gram positivas crezcan, es para gram negativas nada más. Tiene además dentro de su composición lactosa. ¿Y por qué tiene lactosa? Para probar si la bacteria que crece es capaz de fabricar y secretar la enzima llamada lactasa. ¿Qué hace la lactasa? Digiere la lactosa, la escinde glucosa y la lactosa, produciendo ácido en ese proceso metabólico. Y como tiene un indicador de color que es el rojo neutro, al fermentar la lactosa, al metabolizarla, terminan produciéndose colonias de color rojo, que es lo que se ve. Por eso recuerden que el agar-macón, que lo vimos en la semana 3,
es un medio de cultivo selectivo, porque solamente deja crecer gram negativas, es diferencial, porque me permite ver características que diferencian grupos microbianos. También existen otros medios, aparte del Macombi, no es el único, como el agar Salmonella shigella. El agar Salmonella shigella tiene nutrientes como el tiosulfato sódico y el tiosulfato férrico. El prefijo tío tiene que ver con azufre. ¿Por qué tiene ese nutriente? Porque tanto Salmonella que Shigella producen una enzima llamada desulfurasa. La desulfurasa afecta el tiosulfato desprendiéndose ácido sulfídrico y formando, en el caso del tiosulfato férrico, un precipitado de color negro, así que las colonias salen pintadas de negro. Eso se ve con salmonella. También están otros agares, como el de aquí, el TCBS, tiosulfato citrato bromotimol. Ese agar TCBS está hecho para poder permitir el crecimiento de los vidrios. Este agar contiene bilis. La bilis es alcalina y suprime el crecimiento de los enterococos y deja crecer tranquilamente a los vidrios. Tanto el vibrio cólera como el vibrio parahemolyticus crecen en este medio. Hay otros más, como el agar cefsulorini y gazanobobiosina. Los tres son antibióticos y lo que hacen es inhibir el crecimiento de bacterias gram negativas, dejando solamente que crezca la Escherichia coli entero hemorrágica. El resto no crece, solo la entero hemorrágica. Lo mismo que en el agar Macombi con sorbitol. El agar Macombi tiene además un azúcar que se llama sorbitol, que es metabolizado por algunas especies, algunos patotipos de Escherichia coli, entre ellos la enterohemorrágica. En el caso del enriquecimiento, ¿qué medio líquido voy a utilizar para ello? Hay dos tipos de caldos: el caldo selenito, llamado así porque contiene selenio, y el caldo peptonado, que contiene peptonas. ¿En qué casos uso el caldo selenito? Cuando la sospeche de Shigella, Salmonella, Escherichia coli o Vibrio. ¿Por qué? Porque estas infecciones suelen producir poca cantidad de microbios eliminados en las heces. Entonces, cuando yo hago la siembra, muchas veces no crece nada o demora en crecer. Entonces, para incrementar el número de microbios, lo voy a sembrar primero en el líquido y después en el sol. En el caso del caldo peptonado, casi exclusivamente para vibrio cólera, parahemolyticus, bulnificus crecen allí. En el caso de Campylobacter es una bacteria que se denomina fastidiosa. ¿Por qué? Porque necesita una serie de elementos para que pueda crecer. Primero, el medio de cultivo debe ser abundante en aminoácidos para que el Campylobacter crezca. Bastante más aminoácidos que el resto de microbios. Segundo, el medio de cultivo debe tener sangre. ¿Por qué? Porque el Campylobacter se alimenta, tiene mulicinas, se alimenta del contenido de los hematíes. Y además, como su crecimiento es lento, debe estar acompañado el medio de antibióticos que no le hagan nada a Campylobacter, pero que sí inhiban el crecimiento de cualquier otro microbio que pueda estar presente ahí, sobre todo los de microbiota. Entonces, rico en aminoácidos, suplementado con sangre al 5% y acompañado de antibióticos. De hecho, fabrican el agar Campi, se llama así, Campi agar o agar Campi, es solo para Campylobacter, lo fabrican tal cual. ¿Qué otras cositas requiere Campylobacter? Primero, la temperatura. La mayoría de microbios patógenos humanos crece a 37 grados, son mesófilos. Campylobacter debe ser incubado a 42 grados. Si pones a 37, probablemente no crezca. Segundo, la gran mayoría de microbios patógenos humanos alcanza formación de colonias en 24 horas, 18 a 24 horas. Campylobacter se demora el doble. Por eso es que necesita antibióticos que inhiban el crecimiento de los demás. Y además crece en un ambiente
que tenga mayor concentración de CO2, se llaman microaerofílicos. ¿Y cómo logro un ambiente microaerofílico con poco oxígeno y más CO2? Lo coloco dentro de una jarra, puedo colocar un sobregenerador de microaerofilia o simplemente prender una vela y que se consuma la vela con el oxígeno que está allí. De esa manera Campylobacter va a crecer. En algunos casos se utilizan papeles de filtro. Papel de filtro es un papel como un colador con huequitos bastante chiquititos que atrapan a todas las bacterias grandes y solamente dejan pasar a las bacterias delgaditas como Campylobacter. Entonces se puede poner el papel de filtro encima del medio de cultivo, se siembra encima y luego se retira el papel y vamos a ver. Y aún con esos cuidados, las colonias que crecen son bien chiquititas. Las colonias son puntiformes, como si fuesen gotas de rocío, bien chiquitas. No crecen colonias grandes como el estafilococo, como el Escherichia coli, diferente. Entonces, eso es diagnóstico convencional, lo que hemos visto. Diagnóstico microbiológico, donde vamos a buscar recuperar al agente patógeno, pero todos los cultivos requieren tiempo para su positividad. El microbio no crece por arte de magia, toma su tiempo para crecer. Pero a veces el tiempo no es abundante, se necesita un diagnóstico crónico. En ese caso, se echa mano del diagnóstico inmunológico, donde puedo evidenciar la presencia del microbio utilizando su contraparte, que son los anticuerpos, y viceversa. Si quiero buscar anticuerpos, utilizo antígenos en mi prueba. Ahora, esas pruebas inmunológicas, de hecho, me acortan mucho los tiempos de espera para el diagnóstico. ¿Qué tipo de pruebas antígeno-anticuerpos se usan para los patógenos entéricos? Hay de varios tipos, ¿no? Para virus, la que vamos a hacer ahora, que es rotavirus adenovirus. Para bacterias, hay para Campylobacter, para la Escherichia coli hemorrágica, que es la O557. Para toxinas, toxina de Clostridium difficile. Clostridium difficile es anaerobio, muy difícil de aislar en laboratorio, pero su toxina se puede identificar. Y para algunos parásitos, Cryptosporidium, asociado en pacientes inmunodeprimidos, Giardia, que es bastante común también en la población, se puede diagnosticar un cultivo Giardia, es un flagelado, un parásito, pero sí podemos hacer pruebas antígeno-anticuerpo para poder determinar el tratamiento. En el caso de Helicobacter pylori, el diagnóstico no siempre pasa por la parte microbiológica, porque para ello necesitaríamos una biopsia del tejido gástrico y eso no siempre se obtiene. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero, podemos utilizar la prueba de aliento. La prueba de aliento me permite detectar amonio. El amonio es producido por la acción de la enzima ureasa y una de las bacterias que más ureasa producen en el mundo microbiano es Helicobacter pylori. Es una forma. Y la otra, que es más precisa todavía, es el diagnóstico inmunológico a través de la detección de anticuerpos de tipo IgG, de tipo IgA y de tipo IgM dirigidos contra Helicobacter pylori. Dado que la infección es crónica, no es aguda, podemos detectar eso. Y también entran aquí las hepatitis virales. Las hepatitis virales forman parte del diagnóstico de enfermedades del tracto digestivo como órgano anexo. El hígado es susceptible de ser infectado por bacterias, sobre todo bacterias anaerobias, pueden producir abscesos. Es susceptible de ser infectado por hongos, pacientes inmunodeprimidos, de parásitos, como no, y por virus, que es lo más frecuente. Pero las hepatitis virales vienen enlistadas por letras A, B, C, D, E y G. Se estudian también en microbiología desde la óptica de las pruebas de tipo antígeno-anticuerpo. Hemos hecho hace un par de semanas, 3 semanas, las pruebas para la detección de hepatitis B, inmunocromatografía en prueba rara, también ahí en el ISA. Y obviamente para hepatitis A, C y todas las demás. Aquí veremos en la clase siguiente, quienes van a exponer sobre los virus de hepatitis, que
De estos tipos podemos diferenciarlos por el tipo de genoma, todos son ARN excepto el B, por la vía de transmisión, los que son por transmisión vía fecal oral son las vocales, el resto son vía parenteral, y aquellos que hacen infección aguda e infección crónica. Los agudos generalmente son los que se infectan por dietéritos, el resto son infecciones crónicas, algunos de ellos con efecto carcinogenético, hepatitis B, hepatitis C, y algunos de ellos con presencia de vacunas, sobre todo la A y la B, no hay más vacunas para eso, dos nada más. Y su comportamiento, el comportamiento de lo que nosotros llamamos los marcadores serológicos de las infecciones. Esto es algo que se valora mucho cuando se hace el diagnóstico laboratorial de una infección por pruebas antígeno-anticuerpo. La presencia del tipo de anticuerpo presente o del tipo de antígeno me marca un aproximado bastante preciso, bastante exacto acerca del tiempo de la enfermedad. Inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, o en el caso de la hepatitis B, la presencia de diferentes tipos de marcadores de hepatitis B, tiene muchos marcadores serológicos que se han desarrollado para investigar. Está el antígeno de superficie, el antígeno épsilon que aparece durante la replicación, es una de las proteínas que quedan sueltas, lo que les dije ayer, cuando la célula fabrica sus proteínas de la cápside, algunas de esas proteínas quedan sobrando y caen, inclusive cuando el hepatocito muere, se lisa, caen a la sangre y pueden ser detectadas en forma de antígenos. Y lo mismo sucede con los anticuerpos. Esos antígenos despiertan respuesta inmunitaria y se producen anticuerpos específicos contra ellos. Yo puedo medir esa cantidad de anticuerpos para poder saber si se trata de una infección aguda o se trata de una infección crónica o simplemente el paciente no está infectado y tiene la huella de una vacuna. Si el paciente ha sido vacunado con hepatitis B, obviamente solo presentará pues, el anticuerpo contra el antígeno de superficie, no hay más marcador, pero cualquier otro marcador que apareciese en su sangre indica infección como en vacuna. Alguna vez se infectó, tuvo contacto. Y al igual que en el VIH, la hepatitis B en su prima infección, 50% de pacientes es asintomático y el otro 50% hace enfermedad subclínica, así que puede pasar tranquilamente desapercibido, puede ser inclusive diagnosticado como una leve dispepsia. Si no hay sospecha, esto se transmite por vía parenteral y no hay sospecha de transmisión, puede pasar desapercibido y recién se dan cuenta o se diagnostica cuando el paciente es sometido a un proceso quirúrgico, porque esto es parte de lo que es quirúrgico, se le pide un examen para descartar, o el paciente va a donar sangre, también lo van a donar sangre, también le sacan este tipo de muestras, o en algún otro tipo de chequeo donde se pide, recién se descubre que está infectado con el virus de hepatitis B. Muy bien, hasta ahí esa primera parte. Vamos a pasar a la parte experimental. Tienen sus 4 bandejas. En esa bandeja hay una muestra que está en un digobial, que está aquí. Esta muestra de colorcito es la muestra de heces, que está diluida, lista para sembrar. ¿Con qué van a sembrar? Les han dejado aquí unas asas de siembra que tienen una puntita y un arito. Lo van a sembrar con la parte del arito, cargan y siembran. Hay 4 tipos de medios de cultivo. ¿Sí? 4 tipos hay, los siembran en los 4. ¿Ya? Después de eso, vamos a hacer la prueba rápida, esa la vamos a hacer juntos. Y también del aislamiento que obtuvieron la semana antepasada, vamos a escoger uno para hacerle el antibiograma. Uno de todos los que uno quede crecido.
Tienen aquí el frasquito tienen que poner la colonia, diluirlo, y una vez que esté, sembrarlo con el hisopo en el agar y luego colocarle los antibióticos. Eso todo el trabajo, de principio a fin se hace en el mechero. Todo el trabajo es en el mechero para evitar la contaminación. ¿Ya? Y aquí hacen el antibiótico. Ese está mejor de todos. Sí, es de ustedes. Y de ahí le pasan a los demás. El resto no sirve. Empezamos. Vamos a prender el mechero. Sí, al baño. Aprovecho. No, se orina, ¿qué hora es? No alcanza acá.